y aquellos hombres y mujeres que han procurado hacer el bien a otros, ¿sí? Y que a causa de eso, pues terminan perdiendo la vida. Bien, vamos un poco entonces al primer, ya pues tenemos como nuestra introducción, podría decirlo así. Allá se ve el abordaje teórico o temático de nuestro primer tema, ¿sí? Y es la fraternidad en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de aprender a ser hermanos y hermanas del otro? Vamos a ver un poco cómo nos lo plantea a nosotros la Sagrada Escritura. Y yo creo que un primer momento, sin duda alguna, como ya lo mencionábamos ahorita en esta introducción, recordando al señor Milton Penagos, tenemos que volver sin duda alguna al jardín. Y esto va a ser interesante porque dentro de 8 días vamos a ver que lo que empezó en un jardín termina en una ciudad, que es donde seguramente vivimos la mayoría de nosotros hoy. Bueno, incluso los estudios y las proyecciones de las Naciones Unidas subrayan que para el 2050, pues el 97% de la población va a vivir en ciudades. Solamente el 3% de la población del mundo se quedará viviendo en algunos contextos urbanos. Bien, ¿qué ocurre en el Jardín del Edén? Yo creo que sin duda alguna las imágenes ya inmediatamente nos recuerdan este suceso tan trágico que nos pone precisamente de manifiesto que el primer desafío que tenemos nosotros es que tenemos que aprender a ser fraternos, ¿sí? Porque al principio nos vamos a ver como diferentes o incluso como enemigos o como rivales o como competencia, que a veces ese tipo de lenguajes los vemos también en otros escenarios. Bueno, en el jardín del Edén vamos a ver cómo la fraternidad nace con la creación. Resulta que uno se puede quedar viendo más bien en los primeros capítulos del Génesis, además de la creación, pues la desobediencia de Adán y Eva, o lo que conocemos como el pecado original, y luego el fratricidio de Caín contra Abel, ¿sí? Pero en realidad yo creo que si habláramos de la fraternidad, yo creo que lo que emerge también precisamente de allí, de esos primeros relatos de Génesis 1 al 4, pues es una invitación a recordarnos de dónde viene la fraternidad. Y viene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la primera crisis de la humanidad fue una crisis de fraternidad? ¿Sí? Uno pensaría que la primera crisis es la desobediencia, ¿sí? Bueno, desde la antropología bíblica podríamos plantear otro asunto que no sería de pronto el momento, eso nos daría para otro tema sobre antropología bíblica y pecado original, pero yo creo que una de las grandes primeras crisis después del pecado original o de la desobediencia de Adán y Eva viene precisamente una crisis de fraternidad, porque sin duda alguna lo que vamos a encontrar nosotros es que fruto de esa primera acción o de esa primera decisión de Eva y de Adán, y pongo primero a Eva porque Eva es la primera que plantea el asunto de comprender esto de la libertad o del libre albedrío, ¿sí? Viene luego la otra crisis de la fraternidad. Por eso en Génesis 1 al 4 es un primer ciclo bíblico que va increciendo, como dirían los italianos, es decir, es algo que va, es una tensión que va creciendo, pero no positivamente, desafortunadamente. De hecho, vamos a ver que ese increciendo tiene su culmen en el capítulo 11 de Génesis, cuando viene la famosa Torre de Babel. ¿Qué acontece en estos primeros capítulos? Bueno, de una creación que es perfecta y armoniosa, como la que Dios ha hecho, vamos a pasar a una rebeldía con el Creador, ¿sí? Es decir, cuando Adán y Eva deciden, o en su libertad, deciden asumir su libertad, ¿sí? Bueno, y el problema aquí, aunque me esté metiendo en asuntos de antropología bíblica, no es propiamente el hecho de la decisión, ¿sí? Sino cómo se toman las decisiones. Pero básicamente, pues esta armonía, esta perfección, pues va a ser truncada primero por una rebeldía, pero luego ese no es el punto, ¿sí? Esa libertad que confirma que efectivamente pues las decisiones libres de Adán y Eva, ¿sí? No fueron de la mejor manera, pues que esto va a terminar en la muerte de Abel y de una tierra que queda manchada con la sangre de este personaje inocente, ¿sí? Entonces, esto lo que va mostrando es un increciendo en el cual vamos elevando el nivel. Luego, si vamos al capítulo 6, la cosa se vuelve tan compleja que Dios decide acabar con la creación.
pero como que no desaparece eso, y entonces luego otra vez en el capítulo 11 Dios tiene que volver a intervenir para tratar de salvar esta humanidad, ¿sí? Y no porque de pronto la otra humanidad se pueda perder, ¿sí? Sin duda alguna que el gran desafío de la Sagrada Escritura es poder plantearnos precisamente esto que decía ahorita al inicio, de que nosotros le importamos a Dios, de que Dios está pendiente de nosotros y cuando ve que vamos en el camino que no es, pues intenta mostrarnos un camino. Pero como la primera humanidad no quiso, por eso a partir del capítulo 12 aparece uno que sí le va a hacer caso a Dios, que en este caso pues va a ser Abraham y va a empezar otro ciclo con él. De ahí entonces que por la forma como se va desarrollando la trama, ¿sí? Antes de hablar de religión, mire que hasta el capítulo 11 no sale, no aparece la expresión religión, no aparece en la expresión sacrificios o instituciones. De hecho, el primer evento se encuentra allí cuando van a Caín y Abel a ofrecer el sacrificio a Dios de lo que la tierra ha dado, ¿sí? Entonces, antes de hablar de todo eso, de religión, de sacrificios, de instituciones, de sacerdocios incluso, la Biblia primero nos va a hablar es de relaciones, ¿sí? Es la relación entre Adán y Eva y Dios, la relación entre Adán y Eva y la creación, la relación entre Caín y Abel, la relación entre hermanos. Ese es el primer elemento en el cual se nos va a recordar efectivamente que la fraternidad nace con la creación, ¿sí? Porque con el primer referente de lo que Dios ha hecho, que tendríamos que ser fraternos, tiene que ser con la creación. Ahorita decía un hermano nuestro mientras estábamos esperando, disculpa que se me olvida el nombre aquí, a esta edad uno ya se le olvidan algunas cosas, pero hablábamos de eso, ¿no? Él describió un poco la situación del planeta, estos climas tan agresivos. En el norte, temperaturas de 46, posiblemente a 50 pueden llegar a algunos estados. Y acá en el sur, lluvias, como decían ahorita, diluvianas, ¿sí? Pues eso efectivamente pues muestra un resfriado, decía nuestro hermano, ¿no? Una situación que nos pone en una grave preocupación, ¿sí? Entonces, la fraternidad no es algo que emerja de la noche a la mañana o que aparezca así. El primer gesto de fraternidad viene dado desde allí. ¿Cómo establecemos esa relación? Si eso se rompe, como pasó con el proyecto de Dios en Adán y Eva, pues luego, pues ¿cómo vamos a ser hermanos entre nosotros? Por eso Caín finalmente termina matando a su hermano, ¿sí? Porque ya rompimos con el primer vínculo de fraternidad y ahora eso se traslada ya al ser humano. ¿De qué se trata entonces un poco este asunto de que la fraternidad también nace con la creación de Dios? Yo creo que hay elementos en estos relatos de Génesis 1 al 4 que nos va mostrando precisamente eso, ¿no? Primero la armonía con Dios, la armonía entre el hombre y la mujer, la armonía con la tierra, la armonía con todas las criaturas. Es decir, Dios quiere que esa creación que Él hizo se mantenga en armonía entre sí. Y eso nos incluye a nosotros y eso también lo incluye a Él. Pero ¿qué acontece o qué sigue? Bueno, pues el pecado rompe con esas relaciones y las consecuencias pues son inmediatas. Entonces vienen las acusaciones entre Adán y Eva, luego viene el miedo, me escondí, vi que estabas por el jardín y me escondí, luego viene el deseo de dominio, de controlar, viene la violencia hasta que llegamos finalmente a la muerte. ¿Cómo el pecado finalmente nos termina llevando allá? A romper con ese ciclo de armonía, con esa propuesta de armonía de vida y terminamos destruyéndonos los unos a los otros. Esta escena o este increchendo, que es la primera parte del relato hasta el Génesis 11, pues va a terminar muy mal, como nosotros vemos en la Sagrada Escritura. Pero es interesante que esto termine así, no porque tuviera que ser así, no, no, no. Recuerden lo que decía al inicio, la Sagrada Escritura nos va a mostrar un camino, si quieren verlo así, pedagógico, en el cual se nos nos invita a aprender a ser hermanos. Es decir, ¿cómo se aprende esto de la fraternidad? La pregunta entonces de Dios resume este drama bíblico de la primera parte, como yo lo llamo. ¿Dónde está tu hermano? Miren lo interesante, incluso aquí Dios ni siquiera pregunta dónde está el sacrificio, porque recuerden que todo esto acontece por el sacrificio que Dios acepta de Abel y no ve con muy buenos ojos el de Caín, ¿sí? Ahí podríamos hacer todas las interpretaciones que quieran.
No acontece ni siquiera porque Adán y Eva hayan utilizado su libertad como no debían, sino es la pregunta que Dios hace primero es ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? La pregunta por nosotros. Y esa respuesta de Caín sigue siendo la pregunta que hoy tendríamos que seguirnos respondiendo como humanidad, ¿sí? Pero no tiene que ser también esa pregunta con la cual nos podamos evadir o esconder, ¿sí? No, pues yo respondo por los míos, ¿no? Yo creo que no se trata finalmente de responder por los nuestros, se trata de responder por todos. Y creo que eso nos va a remontar a la necesidad de pensar en el cuidado también de la creación. La fraternidad entonces no es un invento humano, ¿sí? Hace parte del proyecto creador de Dios. Que nosotros hoy tengamos grandes reflexiones sobre la fraternidad, sin duda alguna, desde los derechos humanos, desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, incluso desde la teología. Pero la fraternidad es un invento de Dios. Esto hace parte del proyecto creador de Dios y lo podemos ver en estos primeros relatos. Ese es un primer escenario o un primer momento en el que nosotros podemos ver un poco este asunto de la fraternidad, es decir, que la fraternidad hace parte del proyecto creador de Dios. Un segundo momento que podríamos tomar de la Sagrada Escritura es lo que viene luego en la segunda parte del libro del Génesis y lo que conocemos nosotros como el ciclo patriarcal, ¿sí? Y aquí a ver varios ejemplos bien interesantes sobre esto de lo difícil que es ser fraterno, pero también cómo podemos llegar a cuidar esa fraternidad tan necesaria para nosotros. ¿Qué encontramos aquí en los patriarcas? Bueno, que Dios construye una familia que va a aprender a reconciliarse. Caín y Abel no se pudieron reconciliar, por eso el uno termina matando al otro, ¿sí? Pero luego lo vamos a ver que de esto sí vamos a ir aprendiendo paulatinamente en los casos de Abraham y de Lot, Jacob y Esaú, e incluso de José y sus hermanos, que va a ser como el gran ciclo o el gran ejemplo con el que va a terminar este ciclo patriarcal, recordándonos precisamente la importancia de cuidar la fraternidad. Bueno, ¿cómo se aprende a ser hermanos cuando la propia familia vive dividida? Yo recuerdo aquí cuando organizaba el tema, que tuve una estudiante hace un tiempo que quería trabajar su tesis de grado sobre la familia en la Biblia. Y yo le dije, mira, pues yo no sé si el mejor ejemplo para hablar de familia sea la Biblia, porque lo que vamos a encontrar en la Biblia son muchos casos muy complejos, ¿sí? Casos muy difíciles de las relaciones familiares. Y eso no significa que sea malo, sino que tenemos que aprender. Porque si vamos a ir a la Biblia a buscar la familia perfecta, va a ser muy difícil. Y estos tres casos que les traje aquí son el ejemplo precisamente de que eso no es nada fácil y que lo que aparece en la Sagrada Escritura no nos muestra precisamente los mejores ejemplos, pero creo que nos da grandes reflexiones para lo que nosotros queremos precisamente abordar. En estos personajes, Abraham y Lot, Ismael e Isaac, Jacob, Esaú, José y sus hermanos, lo que vamos a encontrar es un recorrido muy interesante, ¿sí? Sobre esto de la fraternidad y también cómo cada generación va a enfrentar un conflicto muy diferente, porque el conflicto de Abraham y de Lot no tiene nada que ver con el mismo conflicto que van a enfrentar José y sus hermanos. Son conflictos distintos que ponen precisamente en tensión estas relaciones fraternas. Incluso a veces viviendo dentro de la misma familia, de la misma casa, siendo criados por los mismos padres, se pueden presentar estas situaciones, ¿sí? Como las que conocemos, por ejemplo, acerca de Abraham y de Lot. Ya saben ustedes entonces, recuerdo aquí rápidamente que en el caso de Abraham y de Lot, pues el asunto fue que sus propias personas con las que ellos convivían o cuidaban, iban haciendo camino, pues empiezan a tener conflictos, ¿sí? Conflictos por el tema de los animales, por el tema de los pastos, por el tema del agua, algo que es muy valioso en territorios como el de la antigua Media Luna fértil, por ejemplo, que son tan escasos y donde poder encontrar buenas tierras, buenos pastos, buenas fuentes de agua no es nada fácil. Bueno, pues esto empezó a generar conflictos y efectivamente pues a tensionar fuertemente las relaciones entre ellos, ¿sí?
Aquí entra el asunto de la fraternidad que se ve puesta en riesgo por asuntos de propiedades, ¿sí? Asuntos de tierras, asuntos de animales, ¿sí? Bueno, nosotros en Colombia, y no sé si en Chile ha ocurrido esto, o en Paraguay, o en algún lugar del Cono Sur, o en Centroamérica, pero aquí hemos vivido lo de la famosa situación, o la dolorosa experiencia del paramilitarismo y la apropiación de tierras por medios violentos, ¿sí? Bueno, esto no solo se dio en el caso de Abraham y el otro, esto también lo hemos vivido por estos lados del continente. Bueno, ¿cuál fue la decisión? Y creo que es un primer ejemplo de aprender precisamente a resolver el conflicto, a reconciliarnos y a no perder la fraternidad. Bueno, yo creo que la primera invitación de este caso es aprender a resolver conflictos sin violencia. ¿Sí? Eso fue lo que no aprendió Caín o lo que Caín no tuvo en cuenta y agredió inmediatamente a su hermano. Lo primero es eso. La primera invitación que nos hace este caso es aprendamos a resolver conflictos sin violencia, ¿sí? Esto es lo que muchos teóricos de la paz, ¿sí? Como Galton, por ejemplo, nos enseñaría que es un nivel alto de humanidad, ¿sí? Cuando yo aprendo a resolver un conflicto sin entrar, una división, un conflicto sin violencia, eso refleja un nivel alto de humanidad. ¿Y cuál fue la decisión después de resolver el conflicto? Mire, lo mejor es que Abraham coja por un lado y Lot coja por el otro. Separarse puede ser una buena forma de conservar la fraternidad. Seguimos siendo hermanos, pero usted va a caminar por aquí y yo voy a caminar por allá. De hecho, eso no rompe con la comunión, porque a veces uno piensa mucho en esto de la comunión, pero no. Aprender a separarnos también es otra forma de aprender a resolver el conflicto y cuidar la fraternidad, que es lo más importante. Recordarán ustedes que luego más adelante, ¿sí? Cuando Abraham se entera de que los ángeles que Dios ha enviado pues van hacia Sodoma y Gomorra para la destrucción de la ciudad, pues intercede, ¿sí? ¿Y quién intercede? Él está intercediendo es por su hermano, ¿sí? Bueno, algunos en la legislación del antiguo Medio Oriente, Lot también podría ser entendido como hijo de Abraham, no solo como hermano, sino también como hijo, y él podría haber sido su heredero si no hubiera llegado ni Ismael ni Isaac, ¿sí? Pero Abraham recuerda que allá para donde él va, para donde van los ángeles, vive su hermano hijo, y pide a Dios interceder. Por eso habla de 10 justos, ¿sí? La negociación, recuerden que va a tasar o va a tensarse en 10 justos para salvar la ciudad. Luego viene el caso de Jacob y de Esaú, que también es interesante, ¿no? Dos hermanos que entran en contienda porque, pues, en estas lógicas de la teología de la elección, Dios elige es al menor y no al mayor, porque así pasó con Caín y Abel, así pasó eh, con otros personajes, con los hijos de Abraham, no hay Ismael, sino hay Isaac. Y aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Jacob es el menor, Esaú es el mayor. El mayor es el que debería tener la bendición según la tradición y las culturas, tanto legislativas como religiosas del antiguo Próximo Oriente. Pero no, la Biblia dice que no, que se escoge es al menor. Pero en este caso, pues esa bendición se escoge en medio también de un plan, sí, pero no decir una trampa, de un plan muy bien pensado por la mamá de Esaú. Bueno, ya sabemos que estos hermanos terminan peleados en sus diferencias, ¿sí? Pero finalmente creo que también aquí hay un asunto interesante, ¿no? Cómo luego, pues, Jacob termina reconociendo finalmente su comportamiento, y aquí entra un asunto bien interesante y novedoso, ¿no? Cómo la reconciliación exige humildad, perdón y reconocimiento del otro, ¿sí? Que también yo me he equivocado, que yo he fallado, que de pronto no respondí de la mejor manera, y que eso también me compromete a mí finalmente a una búsqueda de la solución del conflicto. Y el otro ejemplo que quisiera traer un poco aquí a colación, hay más en el ciclo patriarcal, pero que me parece que es muy relevante, tiene que ver con el de José y sus hermanos, que creo que todos conocemos este relato. Sus hermanos que sienten envidia, que están molestos también con José porque se siente el favorito y es de los menores. Sus hermanos lo venden. Bueno, inicialmente lo querían matar. Rubén por allá intercede y lo salva, lo venden como esclavo. A José no le va muy bien cuando llega a Egipto, ¿sí? Ya sabemos esa historia.
pero finalmente termina como mano derecha del faraón, porque así funciona la historia de la salvación. ¿Sí? Dios siempre eligiendo al menor o a los menores, porque recuerden que después de José seguía Benjamín. Pero yo creo que es interesante lo que acontece también en este relato. Muchos autores han denominado este relato como el gran relato de la reconciliación en el Antiguo Testamento. Y es largo porque recuerden ustedes que cuando José descubre que son sus hermanos los que han ido a buscar trigo, ¿sí? Los que han ido a buscar harina para no morir de hambre, pues él cuando descubre que son sus hermanos los hace volver y les hace también allí una trampita, les pone como un cebo para que ellos tengan que volver, ¿sí? Para que luego tengan que volver con su hermano y finalmente tengan que volver con su papá. Todo esto hace parte precisamente de eso, de ese proceso. Uno no, cuando uno ha tenido sus diferencias con el otro o ha peleado con el otro, o cuando ha habido una herida tan profunda, imagínense que los hermanos a uno lo quieran matar y que pues, no pudiendo lograrlo porque otro intercedió, pues te venden como esclavo y te va tan mal como le pasó a José que hasta terminó en la cárcel ya esperando sentencia para ser decapitado, porque eso era lo que ocurría con los que estaban en prisión. Mientras llegaba el veredicto, esperaban allí el momento de la muerte, pero Dios se acordó de José. El faraón, o alguien se acordó, el copero, creo que es el copero, el panadero, ya no me acuerdo bien, del faraón, el copero, el que se acuerda de que conoció un muchacho que interpreta sueños y toda la vida de José cambia a partir de ese momento. Bueno, José todavía tiene sus rencillas, ¿sí? Porque uno tampoco perdona de la noche a la mañana. Bueno, la fraternidad implica también un largo proceso de reconciliación. Y es interesante ver entonces que la historia termina donde comenzó el Génesis, ¿sí? Unos hermanos que dejan de querer matarse. Mire que en el caso de Caín y Abel, en el primer momento, Caín mató a Abel. No hubo negociación, no hubo ningún tipo de diálogo, nada. Simplemente Caín atacó a su hermano. Pero en Génesis 50, o cuando termina el Génesis, terminamos con unos hermanos que ya no se van a matar, unos hermanos que se reconcilian, que lloran, ¿sí? Porque José también se arrodilla delante de ellos, se abrazan, se perdonan y reconocen efectivamente, pues que no puede ser así, que la historia no puede terminar como empezó, porque no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que las personas se maten entre sí, se dañen entre sí. Dios no quiere que las personas se lastimen, porque la fraternidad también hace parte del proyecto de la creación de Dios. Y el hecho de que José se reconcilia con sus hermanos nos demuestra que sí es posible detener esos gestos violentos, esas acciones fratricidas, ¿sí? Porque la fraternidad no consiste en no tener conflictos, ¿sí? Los vamos a tener por muchas razones. Los que hemos tenido hermanos sabemos de qué se trata eso. Uno puede tener conflictos con sus hermanos por, no sé, porque le cogió la cama, porque le cogió un juguete, ¿sí? Porque le sirvieron más que al otro. Eso los que tenemos hermanos nos ha pasado. Hasta lo veo a veces yo con mi hija, que a veces, ay, porque a mí me sirvieron más poquito cuando somos tres en la casa, mi esposa, mi niña y yo. ¿Y por qué me dice, pero Sofi, es que no te vas a comer todo eso y si quieres más pides? A veces cuando no hay hermanos hasta se tiene conflicto precisamente con los padres. Entonces, la fraternidad no es que no haya conflictos, los podemos tener, sino en cómo aprendemos caminos de reconciliación, cómo aprendemos a reconciliarnos con el otro cuando se presentan los conflictos, que los vamos a ver. En el Nuevo Testamento sí que va a haber conflictos, los vamos a ver dentro de 8 días precisamente, pero yo creo que el asunto es terminar ahí, ¿sí? Terminar reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros. Y el tercer caso que quisiera presentar aquí un poco para no extenderme de la hora, los 50 minutos, es el caso de Sodoma y Gomorra. Yo sé que en torno a este caso hay otras, o normalmente hemos tenido unas lecturas, ¿sí? Que yo invito a que de pronto se puedan reflexionar o repensar, porque yo creo que el gran asunto aquí ya no es la dimensión moral, o incluso más que el moralismo, porque la idea de lo que ocurre o lo que pasa en Sodoma y Gomorra en Génesis 18-19 pues uno de entrada lo asume, ¿no? Cuando los hombres de la ciudad dicen, pasen esos hombres para nosotros acostarnos con ellos, ¿sí? Y luego le dice a los hombres, no, hombre, no hagan eso, ¿sí? Si quieren, yo les paso a mis hijas que todavía
se ha acostado con unos hombres y hagan ustedes lo que quieran. Y uno podría resumir el asunto a un mero tema de sexualidad, ¿sí? Y de inmoralidad. Y asumimos que efectivamente, pues, a Sodoma y Gomorra se les destruyó por inmorales, por pecaminosos en el tema de la sexualidad y una sexualidad de pronto no natural, ¿sí? Pero yo creo que el asunto con Sodoma y Gomorra va más allá de eso. Sin duda alguna, ese es un pecado que hay en Sodoma o una práctica. Por eso nosotros hablamos hoy de prácticas sodomitas, ¿sí? Puede que seguramente esa práctica la tenían, ¿sí? Y era una práctica de incluso si profundizamos un poco más y nos metemos a leer las historias de Gilgamesh, la legislación babilónica sobre todo, podemos entender que esto era muy habitual. Incluso hasta en el mundo griego estas prácticas eran muy habituales, ¿sí? Pero más allá del asunto sexual u homosexual en Sodoma y Gomorra, es el asunto de la fraternidad. Y vamos a mirar por qué, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una sociedad pierde completamente el sentido por el otro? Es decir, cuando el otro ya no le importa. Por allá escuché, leí una noticia hace algunos años que decían que en el metro de Los Ángeles, ¿sí? O de Nueva York, no recuerdo cuál de las dos costos era, que una persona permaneció muerta 7 horas y nadie se dio cuenta, en el metro, sentada. Y había reflexiones, luego salían reflexiones sobre eso, bueno, ¿y qué tanto interés hay por el otro? Si este está ahí sentado, dormido, porque nadie le preguntó, nadie se atrevió a mirar si vivía o no vivía, qué le había sucedido. ¿Sí? Bueno, cuando vivimos en ciudades se cuestiona mucho esto precisamente del sentido por el otro, del cuidado por el otro. Bueno, sin duda alguna, yo creo que también vale la pena leer el caso de Sodoma y Gomorra desde la hospitalidad, ¿sí? Más que desde el pecado moral o sexual, que es la única lectura que habitualmente nosotros hemos tenido. ¿Y por qué? Yo voy a plantear dos ideas muy concretas. En el mundo antiguo, recibir al extranjero era uno de los mayores valores sociales. Sodoma es lo contrario. Ustedes ven que cuando nadie quiso recibir a estos visitantes que ya venían de estar con Abraham, si ustedes leen su Biblia en este momento, van a encontrar pues que Abraham, cuando estaba allá debajo de la encina, vio que venían 3 personas, salió corriendo, les dijo, vengan a mi casa, está haciendo mucho sol, les dio agua, les lavó los pies, que era lo normal, y les hizo un banquete. O sea, porque esto era muy propio del mundo antiguo, la hospitalidad, tratar al otro y sobre todo al extranjero, al migrante, con gran preocupación, ¿sí? Hoy sabemos que ocurre lo contrario, ¿sí? Hoy sabemos que ocurre lo contrario con el que viene de fuera, ¿sí? Se nos ha enseñado otras actitudes que de pronto no son, hay otras retóricas en torno al migrante que a veces no funcionan. Luego estos visitantes, que se acordarán ustedes, le prometen a Abraham que en un año Sara va a estar teniendo un hijo, que Sara no cree, se ríe, etcétera. Bueno, luego estos visitantes siguen el camino y llegan a Sodoma, pero nadie los quiere recibir. Llegan a la plaza porque nadie los ha recibido, como así o la hospitalidad propia de un mundo antiguo y nadie los va a recibir. Pues Lot, que conoce muy bien ese principio del mundo antiguo, lo recibe en su casa y genera el mismo comportamiento que tuvo Abraham con ellos, incluso sin conocerlos, ¿sí? Y él dice, venga, quédense en mi casa y los protege, incluso y los va a proteger hasta ofreciendo sus hijas. Miren lo importante que era esto. ¿Quién de nosotros haría una cosa de esas? No, mire, llévense a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, que ya sabemos incluso que esto pueda terminar en un asesinato. Hoy lo conocemos feminicidio. En la antigüedad eso no era importante. Luego conoceremos que el caso del levita, precisamente por allá en el libro de jueces, que la mujer se la violan y la descuartizan y todo esto, ¿sí? Esto era muy, pues discúlpeme, terrible, pero era algo que ocurría. En el contexto nuestro hoy no haríamos eso. Entonces dice, mire, yo prefiero intercambiar a mis hijas, pero no faltar a este principio que es fundamental para nuestra cultura. Bueno, la violencia con el extranjero, precisa, contra el extranjero, refleja una sociedad que ha sido incapaz de reconocer la dignidad humana, que no está valorando precisamente este principio. El relato señala entonces que la ciudad deja de ser una comunidad y se convierte en un espacio donde predomina la fuerza, porque esa es la fuerza que quieren entrar a la casa, quieren destruirla, el poder y la ideología. Creo esto es sumamente preocupante hoy, sobre todo en nuestro mundo actual,
con el tema precisamente de la migración y demás. En contraste a lo ocurrido con Sodoma, Abraham recibió a los tres desconocidos y los trata como merecen, con solidaridad, con compasión con el extranjero. En cambio, Sodoma los quiere destruir a estos desconocidos, ni siquiera les da hospedaje. Tienen que sentarse en la plaza a ver qué van a hacer. Los mismos que Abraham acogió en su tienda. Estamos aquí ante dos ciudades. Y eso que si dijéramos que Abraham es una ciudad, porque no lo es, recuerden que él vivía en tiendas, ante dos formas de humanidad, una que acoge y una que quiere destruir, que quiere aprovecharse de ese migrante, de ese que no tiene dónde pasar ni siquiera la noche, o dónde comer algo, dónde lavarse los pies. Viene una pregunta, ¿nuestras ciudades acogen y cuidan dignamente al extranjero, como en el caso de Sodoma y de Gomorra, o en el caso de Abraham? Algo que valdría la pena precisamente preguntarnos. En la Biblia enseña entonces que la fraternidad de una sociedad, como la de Abraham, como la de Caín y Abel con sus hijos, como la de José y sus hermanos, como la de Jacob, Esaú, como la de Abraham y de Lot, o de una ciudad como Sodoma y Gomorra, se verifica en la manera como trata al extranjero, como trata al migrante. Esto es muy importante, insisto, sobre todo a partir un poco de esa lógica o de esos discursos narrativos que estamos teniendo hoy en muchos de nuestros gobernantes y de partidos políticos en torno al tema del migrante. Y cierro un poco ya la intervención con una lectura ya más abierta del Pentateuco, donde Israel, ya formado como pueblo después del ciclo patriarcal, pues tiene que aprender a vivir como hermanos. Desde Éxodo al Deuteronomio eso es lo que vamos a ver. El primer escenario, sin duda alguna, es el desierto, que les va a enseñar a ser hermanos, ¿sí? Donde nadie se apropia de todo, para que luego se puedan preparar para poder habitar la tierra. Y una cosa muy interesante, ¿no? Uno diría, bueno, la escuela fue el desierto fue una escuela de fraternidad, ¿sí? Ahí aprendieron muchas cosas, pero cuando llegan a la tierra prometida, es como que se les olvida el asunto nuevamente y vienen otra vez los conflictos. ¿Eso qué va demostrando? Que el aprendizaje, ¿sí? Es procesual. Aprender a ser hermanos, aprender a ser fraternos, implica un proceso. ¿Qué ocurre en el desierto? Bueno, Israel sale de Egipto con una mentalidad de esclavos. Han estado 400 años en Egipto. Ahora tienen que aprender a convertirse en pueblo. Esto no es nada fácil. Salir de la mentalidad de esclavo, donde cada uno se salva por sí mismo, a tener una mentalidad de pueblo, donde nos ayudamos todos, donde todos buscamos el bien común. ¿Qué les va a enseñar el desierto? Bueno, a través del maná, del Shabbat, del compartir, de la organización comunitaria, de la alianza, pues se les va a enseñar precisamente eso, cómo aprender a ser fraternos. E incluso, aunque la apuesta es esa, no va a ser fácil. Miren que los 10 mandamientos van a tener que poner precisamente después del mandamiento 5 que no hay que meterse con lo del otro, ni hay que desear lo del otro, ni hay que, incluso no hay que matar al otro, que eso es un grave pecado para el mundo antiguo como lo sigue siendo para hoy. Todo esto tiene una intención pedagógica. Por eso todo el desierto hay que leerlo con una pedagogía de la fraternidad, donde nadie acumula. Recuerden lo que pasaba si se acumulaba maná, si se guardaba de más, pues se dañaba para el día siguiente, nadie se apropia de lo que no le pertenece, todos dependen de Dios. El desierto es una escuela para aprender a ser fraternos, para cuidarse entre sí, para ayudarse los unos a los otros. Y luego viene la tierra prometida. Uno diría, bueno, entonces ya con todo lo que vieron en el desierto y lo difícil que fue, pues vamos a lograr el propósito. Pero viene la pregunta, ¿cómo conservar la fraternidad cuando hay propiedad de riqueza y poder? ¿Qué había en el desierto? Bueno, además de Dios, ¿sí? No había mucho. Se vivía de la providencia divina. Pero ya otra cosa es cuando uno entra a la tierra prometida y ya cada uno se le escritura su tierra, su parcela, empiezan a sembrar, a cosechar, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya vienen otros asuntos un poco más complejos. Cuando no hay nada, pues la fraternidad como que no se afecta mucho, pero cuando hay cosas de por medio, el asunto cambia.
¿O no han conocido ustedes experiencias, anécdotas de herencias que dejan los abuelos o los padres y a veces qué ocurre entre hijos que empieza el asunto bien complejo? Yo historias sobre eso he conocido y a veces no todas terminan tan bien. Bueno, pues por eso precisamente en Israel, luego cuando ya se van a establecer en la tierra prometida, van a aparecer leyes que buscan, miren lo interesante, si ustedes leen Levítico y luego leen Deuteronomio, proteger al pobre, proteger al extranjero, al huérfano, a la viuda. Se va a establecer el año sabático para la nivelación social, ¿sí? Para el descanso de la tierra, el jubileo para la nivelación social, la remisión de deudas. Pensar hoy en perdonar deudas, por ejemplo. Todo eso tiene un propósito, proteger la fraternidad. Porque incluso hasta jurídicamente hay que protegerla, porque de lo contrario el otro se puede imponer y querer destruir al otro. La tierra prometida entonces es una promesa para el pueblo, pero ella sigue siendo también de Dios. Y ahí que la justicia social es una forma legal de proteger la fraternidad. Y dos formas creó Israel en la antigüedad para eso, el año sabático y el año jubilar. Esas dos cosas buscaban proteger la justicia social, porque en la justicia social precisamente hay una forma de proteger la sociedad, la fraternidad. Y por eso me preocupa tanto cuando se le da más fuerza al capitalismo, que está bien. Creo que somos una sociedad de competencia y hemos aprendido a avanzar de esa forma, ¿sí? Y hay gente muy capaz que puede sacar adelante, pero también hay que proteger la justicia social. ¿Sí? De hecho, esa era la cita hoy de Miqueas que yo compartía, Miqueas 6:8, ¿sí? Hombre, dice el profeta, hombre, ya sabe lo que es. Protege el derecho y la justicia y actúa con misericordia. De eso se trata. ¿Sí? Proteger el derecho, la justicia, pero también ser misericordioso. Israel va a intentar precisamente o va a crear esas normas para tratar de jurídicamente también, si lo queremos ver así, proteger la fraternidad. Bien, pues a modo un poco de cierre y para abrir nuestro diálogo comunitario, Jaime tiene una propuesta que seguramente ahorita nos va a indicar o si se animan aquí en grupo o en grupos pequeños también en las salas que se pueden abrir ahorita. Yo plantearía un poco como dos preguntas a modo de pregunta, pero también a modo de síntesis. Bueno, ¿qué nos cuenta el Antiguo Testamento? Bueno, el largo aprendizaje de la humanidad para responder la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Desde Caín hasta las leyes del jubileo, Dios va formando comunidades capaces de vivir no desde la violencia, sino desde la alianza, desde la justicia y el cuidado entre nosotros. ¿Sí? Esto es fundamental. Yo creo que aquí se trata precisamente de cómo formamos comunidades capaces de vivir desde allí, desde la no violencia, pero también desde el cuidado de la justicia, de la solidaridad y de la compasión. Dejo las dos preguntas aquí. ¿Qué formas de cuidado, un poco también para que nos interroguemos en nuestro contexto actual, no solo chileno, sino latinoamericano? ¿Qué formas de cuidado estamos teniendo en nuestras ciudades con los adultos mayores, con los jóvenes, con los niños, con los trabajadores, con los extranjeros? Y la segunda, ¿qué nos enseña hoy este recorrido por el Antiguo Testamento sobre la importancia de cuidar la fraternidad? Dejo pues aquí, Jaime, estas dos preguntitas y miramos un poco también cómo podemos, desde las resonancias que nos va dejando, abordar este otro momento del taller.